Lo primero, y sin ponernos a profundizar mucho en la teoría, vamos a ver básicamente qué es el sistema de gestión. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cumple con un objetivo, y el objetivo definitivamente es ofrecer a través de este sistema y de esta estructuración un mejor ambiente de trabajo para cada una de las personas de la organización, bien sea empleados de nómina o trabajadores permanentes, e incluso cubre contratistas y otras personas que están relacionadas con las empresas. Entonces, hay que tener claro que el objetivo no es cumplir la ley. El objetivo es proporcionar un buen ambiente de trabajo y asegurar que ese ambiente de trabajo es equitativo y es bueno para todas las personas. ¿A quiénes cubre? Entonces, ¿a quiénes cubre? Este sistema de gestión inicia por los empleados de nómina directa, ¿cierto? Es el público natural y objetivo al que cubre, pero no se limita a eso, y ahí viene la primera mala interpretación de muchos, porque cubre a todas las personas que están trabajando por prestación de servicios de manera continua, cubre, y lo puede confirmar uno con los registros de proveedores, cubre a muchos de los proveedores o a todos los proveedores, cubre además a clientes en muchos de los casos. De hecho, si alguno de ustedes ha solicitado créditos o inscripción en los bancos, ya los bancos están preguntando si se cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no. Entonces, de verdad es un diseño, lo diseñó el gobierno para que haya un cubrimiento en cascada y haya una responsabilidad de todos en el tema de asegurar que haya un buen ambiente de trabajo. Eso lleva a que obligue a que haya unas buenas prácticas, y esas buenas prácticas siempre exceden al mínimo legal. La ley obviamente tiene unos requisitos. Yo tengo que tener a la gente debidamente inscrita en la seguridad social, debo hacer exámenes de ingreso y exámenes periódicos. Hay una colección de exigencias legales, pero más allá de las exigencias legales, también hay buenas prácticas. Entonces, no es suficiente con que yo ofrezca u obligue a la gente a que tenga seguridad social o que inscriba a la gente en seguridad social. Tengo que proporcionarle ese buen ambiente de trabajo. Y el buen ambiente de trabajo incluye cosas como una buena comunicación, una buena manera de dar órdenes, una buena manera de hacer seguimiento a las tareas, unas buenas prácticas que permitan que las personas de diferentes sexos, de diferentes religiones, de diferentes partidos políticos o creencias funcionen adecuadamente dentro de la empresa y no se sientan ni marginados, ni rechazados, ni acosados, para que las cosas se den como debe ser. Fíjense que el sistema de gestión lo que cubre, y por eso lo decía al principio con el objetivo, lo que cubre realmente el sistema de gestión y lo que pretende y lo que busca como objetivo es que haya un buen ambiente de trabajo, mucho más allá de la simple buena contratación. Ahora, para lograr eso, pues se necesita que haya lo que se conoce como el compromiso en línea. Y el compromiso en línea parte del compromiso gerencial. Es la primera condición. Recuerden que en las empresas ocurre lo que el gerente quiere que ocurra. Lo que el gerente no quiere que ocurra, no ocurre. Entonces, lo primero que se necesita es que la alta dirección quiera que haya un buen ambiente de trabajo, quiera comprometerse con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quiera que la gente esté bien. Si eso no ocurre,
de ahí para adelante el efecto va a ser complicado de manejar, ¿cierto? Entonces, lo primero que se requiere es el compromiso gerencial. Ahora, a partir de eso, y partiendo de que el gerente es el que da la primera orden de decir, se monta aquí un sistema de gestión, se monta bien montado, debe cubrir a todas las personas, debe tener un buen alcance, lo voy a auditar y quiero que me reporten sobre él, pues los que están en línea debajo de ese gerente tienen que seguir esa orden que él da y empieza la cascada de la que les hablaba antes. Y eso quiere decir que cada gerente, si lo hay, cada director de sección o jefe de departamento o supervisor, hasta el último de los trabajadores en el organigrama, debe ser cubierto por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todos los mandos medios tienen que estar en la misma línea de compromiso que está la gerencia. Si no, pues se nos cae el dominó y ahí la vaina no funciona. Entonces, tenemos que tener esa claridad. Y finalmente, para cada uno, independiente de qué cargo tenga, de qué nivel de responsabilidad tenga, de cuánto sueldo gane, del sitio donde trabaje, cada trabajador tiene también que estar comprometido con eso. Pensemos en lo siguiente, y aquí los ejemplos, podríamos dar ejemplos por años. Pensemos que el gerente de la empresa quiere asegurar, como parte del sistema de gestión, que haya unos buenos puestos de trabajo para todas las personas. Y todas las personas deben estar cubiertas. Entonces, el gerente pues define un presupuesto, da las instrucciones y se asegura de que pues haya claridad en el tema. Seguramente la gente de recursos humanos hace su parte y da la lista de gente. La gente de compras dice a qué proveedor se le va a comprar que cumpla con un estándar mínimo de calidad y de manufactura. Todo eso puede estar funcionando. Si el trabajador no recibe el asiento para sentarse en él, se acabó todo. Entonces, ahí y en ese tipo de cosas es donde tenemos que tener claro que se necesita el compromiso desde la gerencia hasta el trabajador. Donde más claridad se ve en esto es en el equipo de protección personal. Y esto lo vemos todos los días y en la parte de la práctica César les va a hablar mucho más tangible y vívidamente de eso que pasa cuando la gente llega sin las botas o cuando la gente simplemente se niega a usarlas o no las recibe. Pero tengamos claro que el compromiso no puede ser de algunos, ni de unos, ni de uno. El compromiso tiene que ser de absolutamente todos, cubierto por todos y en todo momento. También hay un marco legal y ese es el segundo tema importantísimo. Hay dos normas de base que son el decreto 1072 del 2015 y la resolución 312 del 2019, que no vamos a hablar de ellas en detalle, no es el objetivo de esta charla ni tenemos el tiempo, pero son las dos normas de base que sirven para el tema del sistema de gestión y de ellas pues hay una cantidad de normas complementarias, pero estas dos son las básicas. ¿Por qué? Porque el decreto 1072 da los alcances generales y una colección de exigencias para las empresas y la resolución 312 en términos generales lo que hace es categorizar las empresas y definir lo que se llaman y lo que se conoce como los estándares mínimos de cumplimiento. Entonces, la suma de estas dos normas es la que da el primer mapa de lo que debe ser el sistema de gestión y su alcance. Eso está relacionado directamente con el tamaño de la organización. Entonces, se divide básicamente en tres categorías, que son las que definen la resolución 312.
las empresas de menos de 10 empleados, perdón, de menos de 10 trabajadores, las empresas de 10 a 50 trabajadores y las de más de 50 trabajadores. Esa es la primera división, y la segunda es por nivel de riesgo. Entonces, se dividen entre riesgo 1, 2 y 3 y riesgo 4 y 5. Entonces, yo puedo tener una empresa muy pequeña de 5 trabajadores, perdón, pero es una empresa de un nivel de riesgo muy alto porque lava fachadas de edificios. Entonces ese es un trabajo de alto riesgo. Entonces, de acuerdo con el riesgo, pues voy a tener mayores exigencias. Y eso son complementarios. Entonces yo puedo tener una empresa muy pequeña con una alta exigencia por ser de alto riesgo, o puedo tener una empresa muy grande de bajo riesgo, pero que por el número de personas tengo una exigencia alta. Entonces hay que tener esa claridad también, y eso es muy importante. De acuerdo con eso, hay unos requisitos mínimos. Entonces yo puedo tener desde 7 estándares mínimos, que es lo que se le exige a las empresas de bajo riesgo y de pocos empleados, de pocos trabajadores, perdón, o 61 estándares, que es lo que se le exige a las empresas de muchos trabajadores o de alto riesgo. Cualquiera de las dos que se cumpla es la que lo lleva a uno a la mayor exigencia. Ahora, ya dicho lo anterior, llegamos a la realidad. Y este es el objetivo real de lo que queremos comunicarles a ustedes hoy. Y es que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a pesar de estar normalizado, de tener unas leyes y unas normas que lo regulan y lo gobiernan, es un trabajo hecho a la medida de cada empresa. Nosotros, como proveedores de estos servicios, nos encontramos permanentemente con empresas a las que han montado de una u otra manera sistemas de gestión bajados por internet, copiados de la empresa del amigo que es parecida a la de él, cualquier engendro traído de cualquier parte, cualquier invento de cualquier persona. De hecho, hace muy poco oímos a un proveedor de estos servicios decir que lo que se necesitaba para montar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo era creatividad. Que la verdad, pues eso está muy, muy lejos de la realidad. Porque la realidad tiene que considerar las cosas que son reales. Lo primero es el tamaño de su empresa. O sea, mi empresa es de menos de 10, es de 10 a 50 o es de más de 50. Lo segundo, debe considerar el nivel de su riesgo. ¿Soy de riesgo 1, 2 o 3? ¿O soy de riesgo 4? ¿O soy de riesgo 5? Y de acuerdo con eso, defino mi estándar, ¿cierto? Defino cuáles son las cosas que requiero y hasta dónde voy a llegar. Hay empresas que dicen, mire, yo quiero tener el sistema de gestión pequeño que yo pueda manejar y que pueda controlar fácilmente y que para mí sea algo que yo pueda incluir en mi organización fácilmente. Hay otras empresas que dicen, no, yo quiero tener un estándar más alto y me apunto a tener mejores cosas, teniendo la claridad que eso le va a exigir más, ¿cierto? Cuando yo soy un corredor de parque ocasional, necesito menos estado físico que si voy a ser un corredor de alto rendimiento. Y eso mismo ocurre con los estándares y con el estándar mínimo que yo quiero para mi empresa. Yo puedo limitarme al mínimo legal o puedo irme a un estándar más alto. Entonces, para eso hay que considerar a mis clientes, por ejemplo, que es algo que pocas, o no pocas, pero no muchas empresas tienen en cuenta.
Si yo voy a ser proveedor de la industria petrolera, si yo voy a ser proveedor de la industria energética en general o de la industria minera, voy a tener que tener un estándar alto porque esas industrias tienen y obligan a que sus proveedores tengan altos estándares. Entonces, si yo quiero ir a venderle a Ecopetrol, tengo que tener un estándar que Ecopetrol acepte. Y eso hay que considerar. Hay que considerar, así como considero a mis clientes, hay que considerar a los proveedores, porque yo puedo tener un estándar muy alto, pero si yo quiero tener un estándar muy alto y mis proveedores no tienen un buen estándar, pues al final yo puedo estar teniendo un mal estándar a cuenta de un tercero. Y lo otro son los aliados, la gente con la que yo voy. En muchas ocasiones, y esto es una práctica normal, uno lleva de la mano a otra empresa para hacer un negocio. Uno se alía con alguien para poder hacer una determinada tarea. Se hacen uniones temporales, se hacen mil figuras que hay para poder hacer negocios, y en esas actividades no siempre se tiene en cuenta que el estándar de mi contraparte debe ser un estándar al menos como el mío o superior para poder hacer ese negocio. Entonces, con esto que les digo, se define cuáles son los requisitos que yo voy a cumplir y voy a tener. En esto se falla permanentemente, y se falla permanentemente por lo que les digo. Se van muchas empresas a venderle a una empresa de alto estándar teniendo ellas un bajo estándar. Entonces, eso no sirve, eso no sirve. O tratan de ir a hacer negocios en países del exterior donde los estándares son altos y donde la exigencia es alta, y resulta que tienen proveedores de baja calidad que a la hora de participar en el producto, pues el producto o el servicio termina siendo insuficiente para lo que el negocio requiere. Entonces, esta es una realidad de todos los días y es una realidad en la que se falla muchísimo. Eh, Vuelvo al caso del equipo de protección personal. ¿Cuántas empresas consideran comprar los cascos y en la compra de los cascos tienen en cuenta el estándar mínimo de ese casco que están comprando? Nos toca ver, tristemente, que hay una gran cantidad de empresas comprando cascos y botas por el menor precio, sin tener en cuenta que lo que está haciendo con el casco y con las botas es protegiéndole la cabeza y los pies a una persona. Entonces, por eso hay que tener un buen proveedor, por ejemplo, y eso es bien importante. Con esto hay que tener esas otras consideraciones, y es que yo puedo terminar con un sistema de gestión que es corto en el alcance, ¿cierto? No da para lo que yo quiero en mi negocio, no da para lo que yo quiero de conseguir clientes, no da para lo que yo quiero en tener bienestar para mi gente, o no da para lo que yo quiero en futuro y en seguridad para toda la organización, porque al final, y esto es mucho más claro y de mayor consecuencia en las empresas pequeñas. Cuando una persona se incapacita en una empresa pequeña, el hueco es mucho más grande. Si yo tengo una empresa de 100 personas y se me incapacita uno, pues hay otros 99 que de alguna manera yo puedo compartir o delegar o distribuir la carga de trabajo. Pero cuando somos 5 y uno se incapacita, pues el hueco es enorme, porque ya distribuir el trabajo es mucho más complicado porque los demás también están trabajando. Entonces se vuelve una cosa mucho más pesada. Entonces, tener un sistema de gestión corto en alcance es un error bárbaro. La otra es el caso contrario, y es que
se tienen sistemas de gestión sobredimensionados. Y en esto, la práctica clásica es sistemas de gestión de empresas de menos de 10 trabajadores que obligan a que haya en la empresa un COPAST y un comité de convivencia laboral. Esos dos son exigencias para empresas de más de 10 trabajadores o de riesgos superiores a 3. Entonces, cuando yo tengo una exigencia de esas, ¿cierto? Una sobredimensión porque estoy metiéndome en algo que no requiero obligatoriamente, pues tener un COPAST y tener un comité de convivencia obliga a que la gente gaste tiempo en eso, gaste recursos en eso, cuando realmente no se necesita. Entonces, pues eso al final termina costando en nómina, en tiempo de la gente, en productividad, en rentabilidad, en una cantidad de cosas que todas afectan negativamente. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Uno, cuando va a comprarse un vestido, no se lo compra talla XL si es M. Hay que comprárselo M porque la talla de uno es esa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta con los sistemas de gestión y un sistema de gestión de tamaño adecuado es lo mejor que uno puede tener. La otra es el mal cálculo de la necesidad de recursos. Todos los sistemas de gestión, y esto es una obligación, deben tener un presupuesto. Deben tener un presupuesto, primero porque lo exige la ley, pero además porque el balance de las empresas también obliga a que se tenga. Yo no puedo pensar en tener un sistema de gestión si no sé cuánto me cuesta, porque pues uno no puede mantener una empresa a punta de sorpresas. Si a mí me dicen que el sistema de gestión no cuesta nada, pues eso no es cierto. Un sistema de gestión cuesta en todas las consideraciones que hay que tener, como les hablaba antes, desde la persona que lo mantiene o la empresa que lo mantiene hasta la compra de los guantes y de las botas y de los cascos y de los asientos que ofrezcan un buen soporte lumbar, etcétera. Entonces, esas son cosas que hay que presupuestar y hay que tener claro hasta dónde es la necesidad de recursos, porque pues nadie tiene una chequera infinita para estar gastando sin medida y sin proporciones. Entonces, estas son errores graves que se cometen a la hora de manejar administrativamente un sistema de gestión que son muy complicadas. Otro tema que he venido mencionándolo marginalmente hasta ahora y que es muy importante son los comités. Como les decía, los comités no son obligatorios para empresas de menos de 10 trabajadores o de riesgo bajo, pero para algunas sí son una exigencia. Y los comités, lo primero que hay que considerar en ellos es que los integrantes de los comités deben ser personas que conozcan del tema, no especialistas, ¿cierto? Ojalá lo fueran, pero por lo menos deben ser personas que conozcan del tema y por eso hay que darles capacitación y hay que mantenerlos actualizados y ellos, como parte de ese compromiso personal del que hablamos al principio, deben también estar al día y pendientes de tener un requisito, un conocimiento mínimo que les permita desempeñarse bien en un comité, porque así como uno debe desempeñarse bien en el trabajo que hace, pues parte del trabajo es un comité, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro es que los comités exigen tiempo y consumen tiempo. Entonces, hay que tener un buen manejo del tiempo y una claridad de lo que se hace. Porque los comités son comités para el progreso, para equiparar fuerzas y para que las cosas funcionen como deben funcionar. Pero no son clubes sociales.
no es la hora del tinto ni la oportunidad que tenemos para tomar juguito con croissant. Eh, Ningún comité puede ponerse en el plan de coadministrar. O sea, el comité tiene unas funciones claras de pedir información, de pedir cuentas, de verificar que las cosas se cumplan, pero no por eso puede estar dando órdenes. Por ejemplo, ningún comité está diseñado para dar órdenes porque esa no es su función. No puede estar jugando a ser contratante y a decidir cuáles son los elementos de protección que se compran o cuáles son los escritorios o cuáles son las sillas, ni más faltaba, o cuál va a ser el proveedor que va a dar capacitación sobre izaje de cargas o seguridad vial. Eso no es una función del comité y hay que tenerlo claro. Tampoco recomienda gente, recomienda estándares o recomienda sobre estándares, pero no es el comité no tiene entre sus funciones recomendar a PETSAS como proveedor del sistema de gestión. Eso no lo hace. El que lo hace es un administrador dentro de la empresa con unas funciones de administración y de contratación. Entonces, con eso, el comité, teniendo claro eso, define un norte, define unos parámetros generales y los propone y los vigila, pero no es el que exige en ningún momento funcionalmente. Los comités que buscan paridad, ¿cierto? Que se oiga al patrono como se oiga a los trabajadores y ambos trabajen en conjunto para que ese objetivo del sistema de gestión, que es el bienestar laboral y el bienestar de las personas, se cumpla. Y para eso el comité sí debe tener liderazgo, ¿cierto? El comité debe tener una voz cantante y debe ser una voz positiva, de ayuda y dirigida a la mejora. Eso es un tema clave porque un comité negativo, complicado y conflictivo es lo peor que uno puede tener en una empresa y como parte de un sistema de gestión. Entonces, el trabajo en equipo es obligatorio y necesario, como lo es ser responsable y que las cosas funcionen como debe ser. Viene también la rendición de cuentas. Entonces, hay que tener claro, y hay que tener claro esto, sobre todo en la alta dirección, es quiénes rinden cuentas. ¿Quiénes son los que rinden cuentas? Porque en seguridad y salud en el trabajo, todo el mundo rinde cuentas, ¿cierto? Personalmente, cada persona debe rendir cuentas. Pero entonces, ¿a quién? Uno debe tener clara una línea de reporte y unos indicadores. Y tiene que tener claro para qué se rinden cuentas. No es solamente porque mi jefe dijo, tenemos que tener claro cuál es el objetivo de rendir cuentas, porque si no, pues simplemente yo digo cuántos ladrillos hay en la pared y eso es una vida que no le sirve a nadie. Lo importante son los indicadores útiles y a quién le sirven y para qué sirven. Entonces, hay que ser eficientes a la hora de reportar y hay que tener una información que sea de buena calidad para que a todos nos funcione. Y finalmente viene lo que en el sistema de gestión se llama el mejoramiento continuo y es el ciclo PHBA, donde tenemos que planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Y hay que identificar cuáles son los vacíos y cuáles son las oportunidades de mejora, que es parte de ese tema de por qué se reporta. ¿Quién califica y quién define las prioridades? Ahí hay participación del COPAST, pero fíjense que no es el COPAST el que lo define. ¿Cuál es la planeación del mejoramiento? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer?
¿Cuánto cuesta hacerlo? Es muy fácil decir que todos vamos a tener las mejores sillas del mercado, pero pues esas mejores sillas tienen un precio, entonces hay que buscar un equilibrio entre una buena silla y un costo que sea pagable para la empresa. ¿Quién, cuándo, cómo y cuál es la ejecución del plan de mejoramiento? Eso es fundamental porque si no, pues no llegamos a ninguna parte. Y también, ¿quién evalúa que de verdad se mejoró? Porque yo puedo hacer todos los planes y puedo hacer muchas ejecuciones y puedo hacer muchas cosas, pero al final alguien tiene que evaluar. Entonces, desde el punto de vista administrativo y de las cosas que ocurren en el sistema de gestión desde la oficina, este es el primer enfoque. Vamos a ver ahora un video que les vamos a mostrar que deja clarísimo cómo funciona el trabajo en equipo. Antes de continuar con César Franco. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es César Franco. Vamos ahora a evaluar lo que decía Andrés, ya mirándolo desde la parte en el sistema implementado, pero en terreno campo. Aquí se debe tener un compromiso total de parte de la gerencia. La gerencia es el índice focal de todo el sistema. Hay unos criterios bastante llamativos sin necesidad, como el ahorro de costos sin criterio. ¿Qué me vale el sistema? ¿Para qué sirve el sistema? ¿Dónde ubico el sistema? ¿Quién me hace el sistema? ¿Será por llenar algo legal? ¿Será algo que realmente le ayuda a la compañía? Uno empieza a evaluar esto desde el punto de vista cuando, como decía Andrés,
voy a ser proveedor de otra organización o compañía. Miremoslo, la mayoría de las compañías colombianas miran hacia el exterior. Listo, ¿qué voy a hacer? Me voy a calificar, me voy a certificar. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué debo implementar? El sistema de salud y seguridad en el trabajo está implementado en la mayor parte del mundo. Si ustedes se ponen a evaluar, la normatividad viene desde Europa, fueron tomadas por legislación hacia Sudamérica, muchas normas implementadas desde Estados Unidos, pero la mayoría vienen desde... la mayoría de este tema, o sea, de las evaluaciones de todos los... de las legislaciones son tomadas de legislaciones europeas. Bien o mal, yo quiero comentarles que Colombia ha sido líder a nivel de Centro y Suramérica, aunque ustedes no lo crean. Yo ya he trabajado en varios países y he mirado y evaluado y tengo algunos nexos con una red de más de 500.000 HCs desde Canadá hasta Argentina. Colombia ha sido muy avanzado y abanderado en la implementación. Las normas o la legislación dictada por el gobierno, digamos que no la hemos evaluado completamente para ver hasta dónde nos pueden ayudar. ¿Cuál es el asesor que nos puede ayudar y que sea calificado? ¿Cómo lo vamos a identificar? Es un profesional que nos diga, vamos a implementarla, los voy a ayudar, voy a llegar con ustedes hasta el final, vamos a sacar adelante la compañía, o esto es un criterio esto es sentido común, que son cosas que le pueden decir a ustedes. No, eso es fácil, apliquémoslo por sentido común. Esto no es sentido común. Esto hay que evaluarlo con criterio y con profesionales como son las organizaciones que hoy en día quieren salir adelante y que quieren llevar sus productos fuera del país, fuera de tenerlos acá, debe comercializarlos acá en el país, también llevarlos al exterior. ¿Cómo hacemos una valoración de cuáles riesgos y en dónde estamos ubicados? ¿Quién nos hace esa valoración? ¿Hasta dónde vamos a tener la implementación de la valoración y evaluación de los riesgos? ¿Y qué medidas vamos a tomar para que esos riesgos no nos vayan a hacer o nos afecten nuestra productividad? Nuestros contratistas y su alineación están con el sistema de gestión que nosotros tenemos y no tanto los contratistas, nuestros proveedores. ¿Cómo están ellos? Nosotros tenemos que hacerles seguimiento si ellos están cumpliendo con el sistema de gestión. Ustedes llegan al exterior y lo primero que les van a decir, listo, queremos revisar alguna parte de sus contratistas. Les voy a comentar algo muy particular. Yo estaba en una organización acá en Colombia de más de 3.000 trabajadores con unos 16.000 contratistas y nos fueron a hacer una evaluación por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Lo primero que nos pidieron fueron los documentos básicos de un contratista y al irlos a evaluar resultó que los parafiscales del trabajador que seleccionaron estaban mal liquidados. El problema fue bastante delicado. Inclusive en ese momento el Ministerio de Protección Social se involucró y tuvimos un contratiempo bastante delicado para hacer los descargos y más por el error cometido por este contratista. ¿Cuál es el detalle del compromiso global de la gerencia? ¿Hasta dónde llega el gerente? ¿Cómo el gerente, que es el representante total de la organización, llega y dice cómo estamos en cuestión de contratación de nuestro personal, del directo o de los contratistas? ¿Qué requisitos cumplen? ¿Cómo están afiliados? ¿Estamos cumpliendo con la legislación nacional o no lo estamos cumpliendo? No, no paguemos esto, hagamos esto. Mire, ese es el peor error. Y el sistema de gestión, ¿cómo ayuda a evaluar y valorar para que las cosas se hagan correctamente? No es, vuelvo y lo digo, como decía Andrés Abarracto, no, que lo hacemos como algo práctico o como un sentido común. De eso no se trata. Aquí hay que mirar, evaluar y revisar qué es lo que dice la legislación y cómo lo vamos a implementar. La valoración de los riesgos en un papel contra la realidad. Yo hago una sábana
como lo llamamos en el argot, la sábana de la jerarquización de los riesgos, la famosa matriz Hiper. Esa sábana, ¿hasta dónde me ayuda y qué implica la ayuda? ¿O cómo hago para hacerle entender o bajar en cascada para que mis trabajadores, que son los que tienen en el mango, el sartén por el mango y son los que me sacan la productividad adelante, entiendan que esa valoración de riesgos, esa jerarquización de riesgos, con todas las medidas que se implementen, van a eliminar o van a minimizar o van a mitigar ese riesgo para que ese riesgo no lo muerda? ¿Qué debemos de hacer? Compro las botas más costosas, compro las botas más económicas, una bota que tenga una puntera que me talle y que me dañe el empeine y que levantando o ayudando a hacer un trabajo, de pronto por el fastidio de la bota, el trabajador tenga una lesión. ¿O qué tal el casco? Como decía Andrés, un casco que no cumpla con los requisitos o del mínimo nivel y me ponga ese casco y me ocasiona un accidente por algo que cae. Alguien decía, hombre, los elementos a última hora no sirven para nada. Mire, hay cosas tan curiosas al evaluar los riesgos y hacerle entender eso al trabajador. Yo tuve la oportunidad de tener una cuadrilla de indios y cuani, por supuesto, el idioma, la barrera más grande que existía. Y usted iba y hablaba con ellos y cómo le expresaban cuáles eran los elementos de protección y para qué servían. Tú le preguntabas que para qué un casco, y él decía que el casco, proteger cabeza, unas gafas, gafas, polvo, en lo que entendían y le decían a uno, le explicaban los elementos, los indios acá en Colombia. ¿Cuál es el compromiso personal? ¿Qué compromiso tengo para actuar y darle a la empresa lo que la empresa necesita? Ese compromiso se adquiere por el compromiso gerencial. Si la gerencia se compromete con el trabajo, créame que el compromiso de la persona es bastante alto. Le devuelve lo que la compañía le está haciendo. Tratas bien al trabajador y el trabajador seguro que va a tratar bien la organización o la compañía, siempre va a respetar lo que diga la organización, pero en el sentido de que eso sea beneficio tanto para el uno como para el otro. Hay situaciones, por ejemplo, de compromisos que le dicen al trabajador, sí, te comprometo que te vamos a hacer esto, te vamos a hacer esta evaluación, este estudio, te vamos a ayudar en el sentido del trabajo, aclaro, no en sentido económico, en el sentido del trabajo. Y van a mirar realmente en terreno y usted ve que el trabajador no tiene la mejora. Hablemos algo, la alimentación. Uno en terreno o en campo procura tener la mejor alimentación hacia un trabajador, pero si no se le mejora, si el alimento no se conserva, si el alimento pierde sus propiedades y al llegar a la mesa el trabajador se siente indispuesto, ahí es donde empieza a fallar la organización. Ahí es donde uno mira por qué el sistema interactúa, porque la parte de salud está muy pendiente a que las cosas salgan hacia adelante en el cuidado continuo del trabajador. Por eso yo digo que la organización, cuando monta e implementa el sistema de gestión, la organización crece y crece verticalmente. Cuando tú montas un buen sistema que ayude al trabajador y a la organización verticalmente va hacia arriba. Cuando el sistema es mediocre y que no tiene en cuenta a los trabajadores ni cuál es el objetivo real que tiene la organización, ni la visión como tal, cae rápidamente. Y eso se han visto varios ejemplos acá en el país. Cumplimientos de los requisitos. ¿Qué es un requisito en verdad? ¿Cómo los interactúo? ¿Para qué los hago? ¿Los cumplo? ¿No los cumplo? ¿Será que eso es un sentido común de que alguien se haya quemado las pestañas, monte unos requisitos y yo diga, no, eso no, ¿para qué los acepto? Viene al caso, muchos dirán, ¿por qué lo traigo a colación?
yo puedo llegar al trabajo bajo efectos de alcohol y droga, más de alcohol. Años atrás, antes de irme de acá, me acuerdo que la Corte avaló esto, que un trabajador no podía ser despedido. Falso, falso, falso. Les voy a decir por qué. Yo no sé si es el artículo 21, si alguien me corrige más adelante, del Código Sustantivo del Trabajo dice, si una empresa o compañía monta un procedimiento o un protocolo que proteja mayormente al trabajador, este será implementado y se cumplirá por encima de la legislación nacional. Me acuerdo que cuando la Corte habló de ese tema, mucha gente dijo, se cayó el sistema de gestión. Bien, no. Lamentablemente, eso es no saber a dónde quedar, a dónde llegar y a qué acudir para uno hacer respetar las normas. Nosotros como tal, como compañías o como organizaciones, debemos de saber cómo protegernos y proteger a los demás trabajadores. ¿Por qué debo admitir que una persona me llegue bajo efectos de alcohol? Eso es mentiras de que no se pueda inhibir. Otra cosa es que usted monte un programa que acompañe al trabajador y que usted demuestre que lo está acompañando para sacarlo de esa situación, porque eso se considera una enfermedad. Si él ya no admite o cumple con lo que se le está dando, se le puede retirar sin ningún problema. Pero en principio el trabajador no puede entrar y puede ser retirado por si se tienen políticas de alcohol y drogas en la empresa. Les aclaro eso. Requisitos en papel y requisitos con la herramienta en la mano. ¿Cómo hacemos si no sabemos manejar las herramientas que nos da el Estado, que son la legislación como tal, para salir adelante? Una cosa es implementar la legislación como dice la legislación, que eso es un error muy grave, y otra cosa es interpretarla, pero no a favor ni del uno ni del otro. Hay que saber interpretar la legislación con el sentido de que ayude tanto a la organización como al trabajador. Son errores que continuamente cometemos con una interpretación, como decía ahora, sobre la sábana de la matriz Zipper, que es el análisis de los peligros y evaluación de los riesgos. Hacen un documento impresionante, muy bonito, lo respeto y lo he visto en muchas partes. Una cosa es hacer ese requisito en el papel y otra cosa, vaya, impleméntelo. Hay organizaciones, no las menciono, en la parte minera, que hacen el que se llama el día a día, fuera de tener la matriz por casos legales. Usted tiene el día a día, que es un documento que se hace entre los ingenieros y los trabajadores, que ahí eso es fundamental para poder utilizar claro en las manos qué es lo que se va a hacer. Y se hace y se mira cómo está la obra, hacia dónde va la obra o hacia dónde va el jornal en el día, qué es lo que vamos a llevar a cabo, cómo amaneció el día y cuáles son los peligros que se tienen, los riesgos que presentan estos peligros y las barreras, pero se hace en un documento que le sirva a todos los trabajadores. Ahora, reunión preoperacional, lamentablemente lo estamos tomando como, venga, tomémonos un tinto y hablemos acá. La reunión preoperacional es muy fundamental y en medio de la reunión se puede levantar el AST, análisis seguro de trabajo, o el análisis de los riesgos, o el día a día, pero las reuniones operacionales son muy importantes, no es para hablar de fútbol, cómo nos fue ayer, cómo le fue en el partido de Tejo, no, es en esa reunión tocar temas inherentes al trabajo, a lo involucrado que se está, cómo se está, qué se tiene, cómo está el día, qué elementos se utilizan, cómo se va a levantar la carga que vamos a hacer hoy, la carga manual, la carga mecánica, estado de las herramientas, qué es una herramienta, qué es una herramienta mecánica, qué es una herramienta eléctrica, cómo se le hace mantenimientos, pero esas reuniones preoperacionales son de 5, 8 minutos, no de volverla a un tinto y que a las 9 o 10 de la mañana empiecen a trabajar. Aclaro, vuelvo y digo, yo he estado en organizaciones en que arrancamos
a las 6:30 de la mañana, 7 ya se tiene todo con documentos para arrancar el trabajo, permisos autorizados, con su AST. ¿Cómo estaban otras organizaciones que le duele a uno la cabeza? No en Colombia. Arrancan llegan a las 7 y a las 9:30 de la mañana no han arrancado. Y si usted le dice algo, el problema es grandísimo porque le echan, lo amenazan con la Secretaría de Trabajo. Hablo de otro país, Secretaría de Trabajo, que le dicen Seremi, y eso es persecución. No, acá se trata de llegar a un convenio con los trabajadores, mirar y trabajar de la mano. Yo, como gerente o director de la organización, y los trabajadores, vamos a sacar adelante este proyecto. ¿Qué sirve que con este proyecto usted va a salir adelante, va a tener un mejor estatus? Motivarlo a que el autoestima se le suba, vamos a trabajar en equipo, hay buen trabajo y démosle para adelante. Pero hay situaciones complejas. Yo estuve en una situación donde entró un equipo de gente y nos sacó, y muchos trabajadores estuvieron de acuerdo con lo que hizo esa gente. Terminamos unos días duros de trabajo y volvimos y seguimos, pero sin el equipo que nos estaba dando el soporte. Luego nos decían los trabajadores, miren, yo me acuerdo que allá ustedes nos daban un tinto, nos daban un agua para el trabajo, nos daban cariño y nos sacaban adelante. ¿Y por qué no me ayuda a entrar? Nuevamente yo le preguntaba, generales, yo les preguntaba, ¿ustedes qué hicieron por la organización en el momento en que vinieron y nos sacaron de acá? ¿Ayudaron? Entonces, cuando tú trabajas de la mano con el trabajador y le das, pero en el sentido que el Estado dice que se le debe dar cuidado, seguimiento, mirar los exámenes que se tienen, ingreso, de seguimiento, estar atentos a lo que le hace falta en el punto de trabajo. Ah, mira, la estatura tuya no alcanza, miremos un soporte para que puedas inclinar o subirte y alcances el botón o la palanca que debas operar. Cosas por el estilo, hacer evaluaciones en conjunto con el trabajador, no de la organización para la organización, sino para todo el conjunto que es, o el equipo de trabajo que es la organización. Cuidas al trabajador y vas de la mano con el trabajador, vas hacia adelante. No lo cuidamos y vamos a tener muchos problemas en ese sentido para salir hacia adelante. Los comités, yo no sé lo que decía Andrés ahora, los comités, cómo los han vuelto en una situación de críticas, no constructivas, sino destructivas. Ah, es que tal trabajador con nombre propio hace tal cosa, no sirve, no podemos tenerlo en cuenta. No, los comités son para evaluar las mejoras continuas en las cuales se le pueda brindar mejor soporte de acuerdo a lo establecido por las normas y, ojo, aclaro, por las normas también establecidas por la organización. Aquí no se trata de yo soy el que mando, yo vengo del COPAS y tengo un chaleco y usted me tiene que obedecer. No, el COPAS lo que hace es evaluar si las normas que se han implementado en terreno le ayudan realmente al trabajador o no le ayuda. Siempre tiene que revisar cómo sacar las cosas adelante. A veces me disculpan, con todo el respeto, generalizo. A veces el COPAS lo toman como una forma de sindicalizarse. No, el COPAS es algo establecido y tiene unos elementos muy claros que la ley los pone muy bien descritos en el documento del sistema de gestión. Otra cosa es la interpretación que muchas personas le dan, que sin conocimiento, y como hablaba anteriormente, aquellas personas que no tienen criterio y que no saben qué es el sistema y cómo se maneja el sistema. Hay organizaciones, vuelvo y pido disculpas, que llegan y dicen, usted me va a hacer el papel del vigía del sistema de gestión. Venga, cogieron a un patinador y lo colocaron. Error garrafal. Necesita una persona que tenga conocimiento, criterio. Revisen, por lo menos en la legislación, que es un vigía en salud, en seguridad industrial y salud ocupacional. Bastante complejo. En la 2400
no les puedo decir la página porque ustedes saben que es un compendio bien grande, les dice que es un vigía. Para cuando se comportan son empresas de menos de 10 trabajadores. Pero ahí es donde uno empieza a evaluar. ¿Por qué les digo esto? Años atrás, una empresa hizo eso de coger un muchacho, un compañero de trabajo y decirle, venga, usted va a ser el supervisor de HSE de aquí hacia adelante. Él empezó sin los conocimientos. Se estaba haciendo una lingada, una tubería especial, y se gasificó. El muchacho tenía un equipo lector de gases y el muchacho lo único que alcanzó a decir, el trabajo no se para, estaban echando soldadura como a unos 12 metros donde él estaba, más o menos, y él estaba en la boca del tubo. Y él dijo, el trabajo no se para porque había una presencia de gases, los que conocen, más o menos estaba entre 5 a 8, fluctuaba entre 5 a 8 el nivel del LEL. El muchacho dijo, el trabajo no se para, hay que seguir. El muchacho se quedó ahí y no volvió a pararse de ahí. Se vino un fenómeno que se llama diablo y lo arrastró con otro compañero más de él. Entonces, mire hasta dónde el error de decir que cualquier persona puede manejar el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional en el trabajo. Yo los invito siempre a que revisen. No, es que tal cosa, no. Mire, la persona debe conocer de la industria, debe conocer del sector donde está. Cuando le haga la entrevista, usted que conoce de lo que nosotros tenemos en nuestro, o cuál es el ramo de nuestro sector en la industria, qué hacemos, cómo trabajamos, qué materias primas tenemos, qué proveedores podemos tener, qué contratistas podemos tener, cuál es nuestro cliente final. Eso da pie para saber si la persona conoce o no a qué se va a involucrar. Pero no cualquier persona debe de ser o debe ser elegida y decir, usted es la persona que nos va a llenar el famoso vacío. Eso no es un vacío, eso es crecimiento vertical para una organización cuando se monta un buen sistema de gestión. La comunicación bidireccional, reporte y rendición de cuentas. ¿Cómo es la comunicación que tengo con los trabajadores y ellos conmigo? Ejemplo, hace poco fuera del país montamos un programa que se llama Liderazgo en Terreno, que muchos de ustedes lo conocen, y hicimos ir a los gerentes, dueños de esas organizaciones, al sitio donde estábamos realizando la obra, en un desierto, y un recuerdo que tengo en la memoria que no se me quita, es un señor, el gerente dueño de una organización, de una compañía grande, y entra y estábamos todos reunidos y llega y le dice a los trabajadores, y usted, como el famoso dicho en Colombia, ¿y ustedes no saben quién soy yo? Y le dice un trabajador, pues que vamos a ver quién es usted, si usted nunca ha venido por acá, no nos manda comunicado, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es usted? O sea, los errores que se cometen en esas comunicaciones. Es importante que nos bajemos del sitio donde estemos y visitemos a los trabajadores en terreno. Me acuerdo que en una empresa de judíos en Colombia decía el dueño y director de la organización, y siempre yo lo veía haciendo eso, entraba y le daba la mano al celador y de ahí hacia adelante a todas las personas y cómo saludaba y cómo se despedía de cada uno y por el nombre. Eso es una diferencia bastante importante, tener donde gente y mirar que el trabajador que está levantando la organización es el que suda. Y así como este es el que suda y saca la organización, tenemos que poner de nuestra parte para que él se sienta bien. La supervisión en papel contra la realidad. ¿Qué es hacer supervisión? Llenar un documento, más del sistema. Ya cumplí. ¿Hasta dónde esa supervisión nos ayuda a alimentar el proceso que estamos llevando a cabo para sacar la organización adelante? El reporte y la realidad de la operación. Vienen los famosos eventos no deseados. ¿Qué pasó? No, eso fue Juanito. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a retirarlo. Este señor siempre nos ha tenido problemas. Montan a Pepito. Tiene un evento similar.
No, quítelo de ahí, páselo hacia otra línea. Miren, los eventos, yo no sé por qué tenemos la tendencia a ocultar la realidad de un evento. No le damos la priorización de lo que se debe hacer, de la investigación que nace, qué viene detrás y hasta dónde llega. Ahora, una cosa que llama la atención es que a nivel internacional los reportes de accidentes le hacen mucho seguimiento. Vuelvo y digo, por si ustedes, y que sé, que tienen en la mente y que muchos de ustedes están en el exterior entregando sus productos o sus materias primas o lo que tengan para entregar al exterior, uno empieza a mirar cómo evalúan ellos si una organización tiene o no o es real en los eventos. Ellos piden auditorías internacionales a todo el sistema de gestión. Uno cree que no. Me voy a calificar. Hizo 14.000. Perdón, hizo 9.001, hizo 14.001 y 45.001. Me estoy certificando para poder estar en el exterior y para hacer eso tengo que tener montado de base el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y nuevamente, no es solo en Colombia. Ustedes cogen desde México hasta Argentina y el sistema está montado y se llama igual. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y nuevamente, la mayoría de los países de Centro y Suramérica tienen los ojos puestos en Colombia, porque dicen que Colombia es un país que lleva avanzada desde hace muchos años en la implementación de este proceso, de estos ciclos. Esta situación de los eventos no deseados, yo les sugiero que nunca oculten información y nunca busquen en la persona dónde está la falla. Yo, como trabajador, nunca voy a buscar accidentarme. Ustedes, como trabajadores y como organización, nunca buscan accidentarse. Ustedes lo que buscan es que el trabajador en la tarde regrese a la casa y esté con la familia y que esté bien. Y eso es lo que busca una organización que le gusta proteger a toda la familia, porque la organización es la familia. Uno estando en terreno dice, ¿cuál es su familia? La familia es las personas que tenemos al lado y con quienes trabajamos el día a día. Sí, tenemos nuestros hijos, está bien, correcto. Los que estamos en oficinas, tenemos nuestra señora, nuestros esposos, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestras mamás, nuestros hijos, los tenemos a la mano. Los que están en campo, los hijos, los hermanos y todo, son los que estamos en terreno. El manejo del cambio, importantísimo. ¿Hasta dónde el manejo del cambio lo hemos sabido llevar? No, es que yo di esa orden, yo fui y implementé que se hiciera ese trabajo de la forma en que se debe hacer, divulgué las nuevas prácticas que tiene la organización. ¿Cómo fue el proceso en terreno para que esas prácticas se implementaran? ¿Sí fueron entendidas por los trabajadores? Ahora, los indicadores de gestión es una de las herramientas más fuertes que hay para mirar y evaluar cómo crece o decrece la organización. Nos dice hasta dónde llegar, cómo llegar y qué debemos de implementar para la mejora continua de la organización. Lo principal es saber montar el sistema de gestión y tener a alguien con conocimientos fundamentales en qué es lo que se debe hacer y trabajar todos de la mano, tanto la gerencia como los trabajadores. Muchas gracias y espero que les hayamos ayudado en algo. Bueno, entonces, no sé si tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Puede participar abriendo su audio o levantando la manito. Preguntas. Hola César, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, excelente la charla y pues sí quería preguntar, tengo la duda con respecto a cuando hablábamos del tema de alcohol y drogas, es muy, a ver, es como muy normal, pienso yo, aquí en Bogotá, que pues estoy recién llegado, llevo apenas 4 meses, y es muy normal ver trabajadores que llegan drogados, tomados, no con mucho grado de alcohol, pero sí con el grado, o sea, independientemente del grado que tengan, está tomado.
y que no es seguro tenerlo trabajando porque es una irresponsabilidad total, tanto como para la organización como para el compañero que está con él. Más en el tema de nosotros, por ejemplo, de seguridad, que es el manejo de armamento, ¿sí? Entonces, intentan hacer como esos sindicatos donde se pegan de lo que decía usted de la norma, del decreto que dice que no pueden retirar al empleado por llegar tomado al puesto de trabajo. Y pues a eso quería preguntarles, o sea que si yo en el sistema de gestión tengo que, como norma, que si la persona no llega apta para el servicio, puedo dar por finalizado el contrato, lo puedo hacer sin ningún problema. No, mira, eso tiene tanto de ancho como de largo, discúlpame. Yo siempre he recomendado que las organizaciones, fuera de tener la política de HSE, tenga una política de comunicación y otra de alcohol y drogas. Cuando usted tiene la política, esas políticas que yo te estoy diciendo de HSE, otra de comunicación y otra de alcohol y drogas, usted lo primero que hace es socializarla, y al socializarla la hace firmar. Tú llegas y la socializas con todos los trabajadores al inicio de la compañía, y fuera de esa socialización directa es divulgarla. ¿Cómo? Colocándolo en tableros y enviándolas por correo a los trabajadores. Una vez tomada esa decisión y que todo esté en reglamento, como yo te digo, al hacerlo usted viable y que usted lo tiene adscrito ante el Ministerio de Protección Social, que usted tiene sus políticas, usted llega y le dice a los trabajadores, listo, ya llegó bajo efectos de alcohol, usted lo puede despedir. Primero, mira con un abogado del área laboral, pero yo estuve en organizaciones donde fue factor fundamental y sacamos 10, 15 trabajadores, digamos, en un mes. Pero yo estoy hablando de una empresa de 3.000 trabajadores. Se les hacían las pruebas aleatorias de alcoholimetría o de alcoholemia y se encontraban bajo efectos de alcohol y fueron retirados. Los trabajadores colocaban sus demandas, pero ya teniendo la política. Sí, perdóname, yo lo interrumpo aquí, porque hay que tener muchos cuidados. Sí. O sea, y como decía César, lo primero que hay que tener es una política clara, ¿cierto? Donde yo digo, la política de mi empresa es que aquí Sí. no hay alcohol ni drogas para poder trabajar. La segunda, pues se necesita obviamente el requisito de lo que decía César ahorita, que la gente lo haya aceptado. Y con eso, antes de despidos y cosas de esas, también hay que revisar que lo que yo primero debo hacer es impedirle a la persona ir a trabajar precisamente por esa condición. Correcto. Que no le va a dar las habilidades o que le va a limitar las habilidades para poder trabajar. Entonces, sí, hay que hacer un proceso antes, hay que tener unos cuidados. Sí, y no es cierto, no es completamente cierto que la gente no se puede despedir, ni es completamente cierto que la gente puede ir a trabajar. O sea, ahí hay que tener una evaluación, y lo primero es tener claro que una persona que no está en sus 5 sentidos completamente, pues no puede ir a desarrollar determinados trabajos, y mucho menos pues en el caso de ustedes con armas. Vale, muchas gracias, muy amables. De todas maneras, lo invito a que evalúes un poco, pues, con el abogado. Lo que yo te digo son, creo que el artículo 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo. O sea, lo traigo a colación porque con eso nosotros no nos dejamos montar lo de la Corte, porque usted ya tiene una norma por encima de lo que es la legislación nacional. Ahí es donde usted interrumpe ese ciclo. Yo me acuerdo que mucha gente en ese momento dijo, uy, esto se vino al suelo. No, eso es falso. Eso es falso, y lo que dice Andrés, eso sí, hay que hacerle seguimiento. Si usted tiene un programa entre su política de ayudar al trabajador con, no sé, con ayuda psicológica para mirar esa enfermedad, pero si definitivamente usted no lo tiene, tampoco tiene que llegar hasta ese punto. Hay organizaciones que lo tienen, hay organizaciones de 10 trabajadores que tienen eso, como hay organizaciones de 50, 200 o 1.000 trabajadores, pero no.
La legislación a última hora lo protege si uno quiere protegerse bien. Vale, vale, muchas gracias, muy amables. No, con gusto. ¿Alguien más? En el chat no tenemos preguntas, entonces creería yo que ya podemos cerrar la capacitación el día de hoy. Cualquier cosa, igual esta grabación les va a llegar como adjunto en un correo como memorias del evento. Igual les recordamos que por YouTube también estamos subiendo la grabación de la capacitación. Cualquier cosa nos pueden solicitar información por el correo formacionempresarial@fenalcobogotá.com.co. Les agradecemos mucho haber estado hoy con nosotros.